Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de corte de pelo. Y como veis tenemos un cabello bastante largo. Esta persona, el último corte de pelo que se hizo fue raparse la cabeza. Y quiero que veáis algo. Vamos a centrarnos sobre todo en el remolino que tiene, porque tiene un remolino bastante indomable. Vamos a mojarlo un poquito y lo que vamos a hacer es cortarlo con tijera. A la hora de hacer este tipo de cortes de pelo tenemos que tener muy en cuenta todo lo que tiene nuestro cliente, como por ejemplo los remolinos que tenemos en la zona de la coronilla. Esta zona puede marcar mucho la dirección del peinado y sobre todo la comodidad de nuestro cliente para peinarse. Por eso tenemos que tener en cuenta si tenemos que dejarlo más corto o más largo. Vamos a empezar por quitar un poquito de pelo en la zona de los laterales para empezar a quitar la mayor cantidad de pelo de los lados. Lo que voy a hacer es cortarlo un poquito con tijera para facilitarme a la hora de meter la máquina y poder hacerlo así más cómodo para aquellas personas que tengan menos experiencia. Vamos a empezar con un 1,5 y vamos a ir degradando la parte de arriba para unir lo que es el lateral con la zona superior. Chicos, ¿os gustaría ver más cortes de pelo y tutoriales de barbería? Pues dejaros un enorme like en este vídeo y decidme en comentarios qué técnicas o qué cortes de pelo os gustaría ver para que los traiga próximamente. Reducimos presencia lateral, la parte de arriba coge mucha más importancia y además metemos caña bastante en la parte alta para que esta zona de aquí aguante lo máximo posible y esta también. Lo de la mascarilla es un coñazo auténtico. Ahora vamos a la parte de los laterales. Fijaros cómo cambia la visión de llevar el pelo corto a llevarlo largo. Zona de conflicto que tenemos que apurar y dejar a la altura. Hay que llevar mucho cuidado con la unión de la zona de abajo, o sea, de la zona lateral con la zona superior. Problema que tenemos aquí, hueso occipital muy pronunciado con diferencias de profundidad. Aquí por ejemplo tenemos un hueco, aquí tenemos un hueco, entonces estas zonas de aquí tienen pelo más largo y más corto, hay que adaptarlo bien. Nosotros vamos con nuestra máquina adaptándolo todo y viendo exactamente cómo vamos a proceder para, digamos, homogeneizarlo todo. Chicos, mirad el hueso occipital, ¿vale? ¿Veis que aquí está mucho más oscuro y aquí más clarito? Pues aquí tiene el hueso muy pronunciado hacia afuera, incluso aquí veis que tiene como una pequeña cicatriz de seguramente algún golpe de niño. Y veis todos estos juegos de densidad que hay por aquí, hay un hueso más pronunciado y eso hace que al final el pelo aquí esté más corto, aquí como el hueso hunde hacia adentro pues es más largo y entonces todo esto lo tenemos que adaptar para dejarlo más o menos que se vaya viendo todo uniforme. Vamos a continuar con la máquina, seguimos con el 1,5, luego empezaremos a degradar lo que es la zona de abajo. Se va viendo perfectamente todas las zonas donde hay mayor densidad. En este lado no vamos a quitar el pelo, sino que vamos a ir poco a poco con la habilidad que tenemos con el uso de la máquina, levantando hacia afuera cuando llegamos a la zona de arriba. Y así lo vamos eliminando un poquito el corte. Vamos a empezar a degradar con el número 1 y con el 0,5 de la máquina. Estas zonas son muy fáciles con peine y máquina porque el pelo sale muy hacia afuera. Solo hay que llevar cuidado de no provocar ningún trasquilón. Muy importante, sobre todo llevar cuidado a la hora de hacer esta técnica. Yo utilizo un peine ancho y sobre todo lo que hacemos ahora en la zona de la coronilla es revisarlo bien. Todas estas cositas son las que tenéis que ver siempre en perspectiva y tanto arreglarlo con la máquina como con la tijera. A mí personalmente me gusta mucho pulir estas zonas con tijera porque lo adapto muchísimo mejor y controlo más el corte. Fijaros como solo quitando los lados la parte de arriba coge otra dinámica. Incluso con un buen producto de peinado, apurando un poquito y depurando todas estas zonas que se ven mal, podríamos tener un corte de pelo muy actual, sabiendo que hemos eliminado los fallos o las incomodidades que puede tener nuestro cliente en el corte de pelo. El problema, esto crece muy rápido y enseguida volverá a estar otra vez indomable. Pues de vuelta al salón. Para mí este estilo de corte es muy bueno porque en el momento en el que saneamos la parte de los laterales, que es la que más, digamos, afea el corte, la parte de arriba coge una nueva dimensión. Podríamos conseguir tener varios estilos de peinado con un buen producto de fijación, siempre pues teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos con los nacimientos y con los remolinos que tenemos. Y que luego también que cuando crece este tipo de pelo, en los laterales, pues hay que volver otra vez a cortarlo, porque es lo malo que tiene, pero tiene muchas ventajas este tipo de pelo. Mayor problema de nuestro cliente a la hora de peinarse, este remolino que tenemos aquí. Como veis, un remolino con mucha fuerza a la hora de mover el pelo y el problema es que está justamente en el lateral de la cabeza. ¿Qué ocurre? Que este pelo direcciona muchísimo a la hora de llevar el corte de pelo y el peinado, direcciona muchísimo la forma en la que lo lleva. Esta parte de aquí lo primero que hace es levantarse, esta es la parte que más va a crecer.
Si yo me meto hacia adentro, le dejo el pelito cómodo durante unas semanas hasta que vuelva a crecer, y entonces este pelo, hasta que no tenga otra vez peso, no se puede medio controlar. Lo que vamos a hacer es hacer una mezcla. En esta parte de aquí dejarlo recto para que él pueda, estas zonas dejarla que vaya creciendo, y por estas zonas vamos a dejar un poquito de peso para que él se pueda peinar hacia adelante sin que le dé mucho follón. Pero no podemos llegar a un consenso justo para que todos los pelos vayan al mismo sitio, sino que al final alguno se tendrá que levantar. Pues esto ya el cliente es lo que tiene que decidir a la hora de peinarse, o ir probando a ver cómo le resulta más cómodo y cómo va creciendo con el paso del tiempo. Le vamos a dejar un poquito de pelo, pero estas zonas bien adaptadas, sobre todo como he comentado antes, con huesos y tal. Por ejemplo, aquí tiene un poquito más de... tiene un pequeño hundido, pues con la tijerita lo que hago es estructurarlo bien, lo voy puliendo hasta que al final... Mi perspectiva desde atrás es que prácticamente va todo homogéneo dentro de lo que se pueda conseguir. Es decir, milagros no podemos hacer. Aquí él, por ejemplo, tiene menos densidad, aquí también, pues esto podemos depurarlo, pero no podemos hacer milagros. Dejarlo lo mejor posible dentro de lo que podamos hacer. Igual que estas zonas de por aquí. Pues aquí tiene el pequeño huesecito que hemos comentado antes. Nos metemos, lo estructuramos bien. Y luego lo que hacemos es mirarlo a contra, para que vaya todo lo mejor posible. Si vemos algún pelo que sale, pues... cortamos hasta que lo tengamos en su sitio. Aunque vaya rápido, esto es paciencia y pulir muchísimo, chicos, paso a paso. Chicos, aquí nos pasa exactamente lo mismo. El pelo viene de aquí para acá y lo que hace es pronunciar mucho hacia afuera, es decir, resalta mucho hacia afuera. Tenemos que dejar esto en su sitio porque si no al cliente enseguida a estas zonas de aquí se le va a poner el pelo mucho hacia afuera. Y entonces lo que va a hacer es que le va a estropear el corte o va a parecer que ya tiene el pelo largo. Entonces estas zonas tenemos que adaptarlas y acoplarlas muy bien. Conservando una forma masculina, vamos a intentar apurar esto al máximo para que se quede bien, sin meternos hacia adentro. Que si el cliente quiere que la próxima vez lo dejemos más hacia adentro, pues que nos lo vaya comentando él. Pero siempre dejando pues formas rectas, más asociadas a un corte masculino. Y ahora, lo que nos queda, chicos, es ir a la parte de arriba. Vamos a quitar un poquito más en esta zona, que es donde el hueso está mucho más pronunciado, y vamos a dejar un poquito más de pelo en la zona del flequillo para que él se lo pueda peinar hacia abajo, o si incluso algún día le apetece se lo pueda peinar un poquito de lado, solo si el cliente quiere. Y lo demás lo vamos a dejar todo con un corte pues comodito para que lo pueda llevar bien para este verano. Lo mejor posible, sobre todo pues teniendo en cuenta donde tenemos un nacimiento concreto, una, digamos, pronunciación del hueso, sobre todo para que él se pueda peinar lo mejor posible. ¿Qué me estoy encontrando, chicos, a la hora de cortar el pelo en la zona superior? Pues que la última vez que se cortó el pelo se rapó la cabeza. ¿Por qué? Porque va todo más o menos con la misma forma, es decir, no lleva las zonas adaptadas, sino que va todo a la misma altura. En este caso, debido a los nacimientos, remolinos y los huesos que tiene, hay que intentar adaptarlo todo para que cada zona acople de manera correcta, y las zonas donde, por ejemplo, se le levanta más estas de por aquí, esté todo más adaptado para que el corte de pelo sea lo más cómodo posible. Por ejemplo, si aquí el remolino se le levanta mucho hacia arriba, imaginaros, si yo no le dejo cierto largo, cierto peso, el pelo lo que va a hacer es ponerse así y va a parecer alfalfa. Lo que intentamos ahora es dejarle un poquito de peso para que el pelo directamente caiga y se acople en su sitio sin que el cliente tenga ni que siquiera peinarse. Como veis, poquito a poquito, todo comprobándolo varias veces para que al final todo esté lo mejor posible y sobre todo sea cómodo. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros como barberos profesionales queremos darle un estilo a un cliente, pero hay que tener en cuenta mucho el estilo de día a día que lleva nuestro cliente. Por ejemplo, hoy mi cliente no suele peinarse, no suele llevar el cabello de una determinada manera, es decir, le gusta llevarlo cómodo porque no le gusta peinarse, no le gusta aplicarse productos. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacerle el corte de pelo, porque si intentamos cambiarle mucho el concepto para que empiece a, digamos, llevar el cabello peinado y con productos, pues a lo mejor nuestro cliente no tiene una buena sensación con el servicio y no vuelve otra vez a nuestro salón. Por eso hay que tener en cuenta siempre que los cambios tienen que ser progresivos, no ser cambios bruscos, porque nuestros clientes a veces no los aceptan. Esto, chicos, tenerlo muy en cuenta.
Voy a vaciar un poquito las zonas del flequillo para que se quede el pelito un poco mechado y luego le voy a dar en los laterales con la navaja para quitar un poquito la cantidad y que vaya acoplando un poquito mejor y se vea mechado. Ahora vamos a los contornos, vamos a limpiarlos bien para que todo se vea bastante pulido. A mí personalmente me gustan los cuellos con nacimiento natural, no me gusta que abajo lleven un corte recto. Y sobre todo, pues al final tener en cuenta que la zona de los laterales es la que antes va a molestar a nuestro cliente. Como habéis visto al principio, el pelo se le venía muy encima de la oreja y al final eso afeaba muchísimo el corte. Vamos a pulirlo todo bien para que vaya poco a poco, para que se vea limpio, para que se vea degradado. Y ahora lo que vamos a hacer es secar el cabello. Yo lo que hago, como veis, es comprobar el cabello húmedo y también comprobarlo seco para que pueda dejarlo lo mejor posible. Esto al final, pues cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, chicos, hemos secado el pelo un poquito al aire. Mira, ¿veis? Todo esto más o menos va en su sitio. El pelito se le puede peinar un poquito hacia el lado, se lo puede dejar hacia abajo sin ningún problema. Pero aquí es donde vamos a encontrar un problema. Remolino de hacia aquí con otro remolino o con otro nacimiento que se junta aquí y que tira el pelo hacia arriba. Por eso he dicho de dejar un poquito de cuerpo aquí, para que luego el pelo lo podamos hacer así y no se levante tanto. Si esto lo dejamos más corto, se va a poner más de punta. Entonces hay que intentar controlar un poquito eso. Aunque aquí algunos pelos se van a poner de punta y eso va a pasar siempre. Es mejor dejar que tenga un poco de cuerpo para que al hacer así se pueda acoplar. Esto conforme pasen unos días, 3, 4, 5, el corte de pelo asentará y se quedará muchísimo mejor y será más cómodo y fácil de peinar para el cliente. Al secarlo yo ahora lo que hago es pulir algunas zonas que crea que pueden estar un poquito pues poco pulidas o que necesiten un pequeño retoquito. Sobre todo en estas zonas de aquí, verlo, que no se haya escapado ningún pelo. Estos trabajos, estos cortes necesitan mucho peinar, mucho comprobar, porque es muy fácil que se escape algún pelo. Por eso yo lo corto húmedo y luego lo reviso en seco para ver cómo se queda. Lo voy puliendo. Ahora os voy a explicar algo muy importante con el tema del peinado, ya os lo he explicado antes. Bueno, chicos, un truco a la hora de gestionar a un cliente que normalmente no utilice producto. No vamos a intentar cambiar su estilo radicalmente, sino que vamos a hacer algo poco a poco. Es decir, él normalmente no utiliza ningún producto de peinado, pues en vez de coger y echarle 500.000 productos y cambiarle el estilo radicalmente, lo que voy a hacer es echarle un poquito de cera para que lleve el pelito un poco fijado. Es decir, yo ahora mismo le toco el pelo y le noto que lleva algo de fijación, pero muy suave. Es decir, no es una fijación muy agresiva, ni tampoco algo para que él se sienta incómodo. Es decir, él se puede peinar o llevar el pelo a su estilo, pero parece como que no lleva nada. Esto es un poquito, pues, hacer una progresión hacia un cambio. Si yo ahora mismo le pongo 500.000 productos, le echo polvo de volumen y demás, a lo mejor a mi cliente lo agobio y no quiere ese tipo de cosas. Entonces, pues, esto es enseñar poco a poco y al final pues recomendar según lo que nosotros veamos. Con la cera que le he puesto es suficiente para que le aguante el peinado o que incluso se lo pueda cambiar. Él nota la tensión de la fijación, pero no es una fijación excesiva ni tampoco incómoda. Y además le da un efecto mechado, le controla muy bien los nacimientos, puedo estructurarlo todo y como veis se le queda todo muy bien acoplado en su sitio. Vamos a revisar un poquito el corte entre todos para ver si nos hemos dejado algo. Y si damos el aprobado, esto está ya. Bueno, chicos, problemas con este tipo de cortes. Por ejemplo, en esta zona de aquí parece que lleva una diferencia de densidad, pero es porque aquí tiene un pequeño hueso que pronuncia hacia afuera, viene por toda esta zona de aquí y luego aquí va hacia adentro. Entonces aquí ya he intentado quitarle lo máximo posible, vamos a revisarlo. Pero en principio mi tijera me ha dicho que está todo bien estructurado. Entonces vamos a ir viéndolo todo en el mismo sitio, dándole muy suave para que veamos si se queda bien. Yo voy metiendo el peine y al final lo que va saliendo del peine es lo que puede estar mal, ¿vale? Lo dejamos así, yo creo que está muy bien. Problema, pelo que va hacia adelante y que al final se choca con un pequeño nacimiento que viene hacia aquí. Más o menos está bien, sobre todo porque de frente se ve genial.
Tenemos que comprobar muy bien y dejarlo todo adecuado, pero tener en cuenta, chicos, que podemos perder una hora con un cliente arreglándole todas las diferencias de densidad, pero dentro de una semana otra vez estarán igual. Entonces, hacerlo siempre para dejarlo lo mejor posible, pero tampoco os tiréis aquí todo el día. Sobre todo laterales, perfil, chicos, todo esto tenedlo muy en cuenta. Un buen corte de pelo al final es una mezcla de muchas cosas y hay que siempre cuidar todos los detalles. Es al final lo más importante. Bueno, chicos, con esto ya hemos terminado. Nuestro cliente ahora parece otra persona en comparación a cómo ha entrado. Gracias y nos vemos.